Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Para los que nos están oyendo, estoy reemplazando al gran Felipe Vidal que viene en camino. Ustedes saben que hay gente importante que está en varios lugares a la vez, así que me Perdonen tocó lo el honor, poco. te lo puedo claro, un pequeño, un pequeño animadorcillo aquí supliendo al gran animador. Así que aprovecho, hoy día es el jueves 24 de abril, va pasando rápido el año, ¿ah? Va pasando rápido el año, pasando rápido. Y saludo a la Karen Farías y a Yanina González que nos están acompañando. Karina desde Maipú City, Gran Maipú, Yanina desde La Serena, aquí también desde la cuarta, ya no se puede decir la cuarta región, parece que ya no se dice con números. No, Yo soy de otros tiempos que se decía con números, así que te saludo, digamos. No me aprendí la región región. de Coquimbo, región de Región de Coquimbo. Coquimbo, ¿viste? Pero todos sabemos cuál es la cuarta región. Sí, Ya pues, estamos. la cuarta región. Así que les saludo y quiero aprovechar de ponerle un tema. Hoy siento que, o sea, ayer el programa de ayer habló harto del Papa y no los vamos a latear a nuestros auditores de nuevo hablando del Papa, aunque es un temón, digamos, y uno siempre puede volver a caer en ese tema, digamos, especialmente en estos días. Aparte que lo del Papa siempre tiene como la elección del Papa, perdón, tiene esas cosas como de secretismo, de política, que es muy interesante. Medio Sí, oscuro también, ¿eh? Así medio oscuro también, claro. como ese Karen Farías trasfondo. está con una tarea de ver Cónclave, una película, la va a comentar el próximo jueves. La Yanina ya la vio, ya comentó que la vio, yo ya la vi, así que les digo a todos los auditores que quieran verla, que la vean Y nos comenten y nos ahí comenten, nos pueden en... comentar. Exactamente, Karen. ¿Cómo nos puede comentar? ¿Dónde nos puede ver, Karen? Voy a dar tu número de WhatsApp para que te manden directamente a ti. No, Ni un problema. hoy salió humo blanco aquí, mira. Tenemos, Comentarios de YouTube nos pueden comentar. Siempre estamos leyendo los comentarios que nos dejan, así que donde quieran, a través de Instagram también nos pueden hacer llegar sus opiniones. exactamente. ¿Opiniones de Habemos qué? ¿De qué? Opiniones ¿Opiniones de de qué? Estamos haciendo un casting para novia de Pablo Ah, qué y de bonito, Felipe. qué bonito, qué bonito. Ah, no, Felipe, no, ya no, ya no. Felipe ya tiene, ya, No, sí. yo La estoy fiera dijo que comprometido tenía. ya. Ah, Sí, no Eh, sabía esa noticia. sí, 84 años tiene. Oye, una Lola. ¿por qué le... Pero es cierto lo de... Pablo, ¿es cierto lo de... No. Estamos hablando de la película Cónclave, por eso era. Vamos a ver, sí, yo todavía no la Ah, veo, entonces quedé con esa tarea y estamos haciendo un llamado película, para que la película que gente... yo, película que yo recomendé en enero Ah, o en sí, diciembre. ¿En serio? Y, Un y visionario, Felipe. nadie este pescó. visionario. No, Sí, no era visionario, era porque era interesante el tema, po. Es claro. muy buena, ¿cierto? Es una gran película. Mm. Candidata al Oscar, o sea, ganó una Oscar a mejor Guión adaptado. guión adaptado. Muy bien, muchas gracias, don Pablo. ¿Usted la vio? Por supuesto. La fui a ver ¿Cuándo la al vio? cine. No sé, hacía calor, la fui a ver al cine hace tiempo ya. Hacía calor. Hacía calor, claro, hacía calor. Ayer a las 12. Sí, cuando Buena hacía película calor. porque ahí hablan de lo que es el poder, Eso estábamos la comentando con la Yanina, que negociación, la el Yanina también la poder. vio. Es muy Claro. buena Perdón, porque, me- Felipe, yo le me- decía a los chiquillos que es lo más parecido a la política. Sí, pero por cierto todo que el sí. rato, Y vemos a todo todos el los rato. personajes que encontramos en la política, lo vimos en la película Cónclave. Ahora tienen una diferencia, eso sí, los cardenales, ¿ah? ¿Cuál? A ver. No filtran como los políticos. Ah, Los políticos filtran todo, es en verdad. cambio los cardenales no filtran nada, Sí, sí, es verdad. nada. Eh, ahora bueno, Francisco fue elegido papa el 2013, o sea, han pasado 12 años. En 12 años igual las redes sociales han cambiado. En fin, vamos a ver qué pasa en ese Ya tema. harto ¿Alcanzaron a tiempo. hablar acerca de lo del papa o no? ¿No? Nada.
¿Y el programa lo empezaron hace poquito? ¿O yo me subí Estamos tarde, terminando muy ya. tarde? Ah, están No, terminando. Bueno, que les vaya empezamos bien. Chau. recién. Oye, Empezamos ¿qué les recién, Felipe. pasó con la muerte del Papa? ¿Qué valor le dan usted al papado de Francisco? Y, y si debiese seguir en esa línea. Ayer yo hice esta pregunta y la Cassandra, muy conservadora ella, ¿ah? Muy Ah, pero es conservadora, que no le gustaba Cassandra mucho es. Francisco. Mm. No don Francisco, me refiero a Francisco el Papa. ¿Ustedes qué opinan Mario sobre también. el papado de Francisco? ¿Yani? ¿Quieres No, partir? yo soy una mujer conservadora, pero la verdad es que su legado para mí fue un antes y un después para la iglesia. Creo que estaba avanzando en muchos temas, que era importante que la iglesia avanzara, que hablara, que se conversara. El mundo avanza y hay que avanzar con el mundo. Él es un papa jesuita, entonces obviamente su característica la hizo ver así. Es un papa que nos habló del matrimonio igualitario, nos habló de cosas que en general la iglesia no habla, pero que sucede, pero que se calla. Entonces yo creo que él transparentó un poco internamente a la iglesia y también habló de los temas hoy día que mueven al mundo, y para mí esas banderas son importantes porque tú no le puedes imponer a los demás, por más pensamientos propios y valores que tú tengas, cómo tienen que vivir los demás. Y yo creo que él se atrevió a ser una persona consecuente, eh, que hizo un cambio y movió un poco lo que estábamos nosotros como acostumbrados, ¿cierto?, a ver y a escuchar de parte de la iglesia. Acercó a la iglesia a la gente, porque he escuchado a varias autoridades a nivel mundial que le decían el Papa del pueblo. Yo siento que para mí, por ejemplo, en lo personal, Juan Pablo II, para mí, y yo creo que para muchos, marcó una etapa muy extensa, ¿cierto?, de nuestro crecimiento. Pero este Papa, yo creo que en lo personal también, a mí me marcó el tener que tolerar, el tener que abrirnos un poquito la mente y en enseñarnos que la iglesia es de todos y no solamente que la iglesia la encontramos en el interior de cada uno. Me gustó mucho también las frases que he leído de él sobre la felicidad. Me ha marcado mucho estos días sus mensajes que él dejó, porque le encontré un valor muy personal, y siento que de alguna manera marcó, como les dije en un comienzo, un antes y un después para la iglesia. Yo creo que es importante esos avances, porque de los candidatos que yo he ido viendo, por lo menos en la prensa, hay muchos que son muy conservadores. Entonces, a mí me preocupa que haya un retroceso en temas que son importantes que hoy día se hablen, por más, a lo mejor por más temas valóricos que cada uno tenga. Voy a hacer una recomendación a propósito de la última parte de lo que dijo la Yanina, y después vamos a hablar de Juan Pablo II con Pablo, porque eh, yo cuando vino el año 87, no lo vi muy cerca, pero viví esa euforia, si se quiere, de lo que pasó con el mensajero de la vida, Mm. en un contexto político chileno muy distinto al del 2018 cuando vino Francisco. Eh, Hay un principio en el Vaticano: papable que entra al cónclave sale como cardenal. Por lo tanto, casi nunca le achuntan, mi mamá me diría apuntan, pero claro, porque, y más ahora, porque imagínense, son 138, pero hay uno que está acusado de corrupción, entonces capaz que sean 137 nomás, algunos dicen que son 135, bueno, sea como sea, son harto igual, y, y bueno, a ver qué pasa, pero es interesante lo que dice la Yanina, porque está la apuesta de, ¿se va a mantener en esa línea de mayor apertura por parte de lo que hizo Francisco en distintas materias, en darle más eh, participación a la mujer, a los laicos, el reconocimiento a las minorías sexuales, a la comunidad LGTB, en fin? Entonces, o una cosa más conservadora, hay dos papables eh, que son negros,
y ahí empiezan todas las teorías de las profecías de Nostradamus. En fin, Claro. está lleno de cosas esto de la elección del Papa. Y yo creo que hay expectativas justamente respecto a eso. Más allá del nombre, es cuál va a ser la línea del siguiente sumo pontífice. Quería Karen. ¿Tú eres católica, Karen? No, Ah. no soy católica. ¿Eres atea, Karen? No, yo soy creyente, pero no, Ah, no sigo ninguna religión. ya. En mi infancia, y le contaba el otro día a Pablo cuando estuvimos hablando de Semana Santa, participé Ustedes tienen mucho conversación privada entre los dos. el jueves pasado donde tú no estuviste y Es que yo estaba hicimos la noche de Pablo. evangelizándolos. Claro, estás en Vía Crucis ese día. Bueno, Exactamente. entonces ahí yo le comentaba que efectivamente yo cuando más chica, más joven, porque sigo siendo igual de chica, eh, era muy cercana a la iglesia, participé mucho en estos encuentros de jóvenes y ahí viví de manera muy católica. Pero hay cosas que a uno las experiencias la van alejando de repente de la religión en sí, pero sigo siendo creyente. La verdad es que el Papa para mí no tiene un significado por lo mismo, como em, muy de, no sé, pues muy cercano, la verdad. No sigo lo que dice, no me llega tanto. Sí considero que el Papa Francisco era una persona mucho más cercana, mucho menos como esto de divinidad, ¿cierto? Como que a él no le gustaba que le besaran las manos, que le hicieran como este tipo de estos gestos medios como de reverencia, como tan protocolar. Él era un poco más como dice Layani, cercano a la gente, al pueblo. Y sí, considero que la religión tiene que abrirse a los temas que él inició. Considero que está bien el camino que él había empezado a, ¿cómo se llama?, recorrer. Y que ojalá siga por el mismo lado. La religión católica, lamentablemente, como decís, no sé si lo dijo la Yanina, lo dijiste tú, hay cosas que pasan pero no se dicen. Y hay cosas que se hacen que no se deberían hacer. Entonces, yo creo que mientras más transparente, mejor. Más la gente se acercaría. ¿Cachai? No puede ser que un caso muy cercano que viví, que una chiquilla que era líder en un grupo de jóvenes que quedó embarazada, la expulsaron de la iglesia. Entonces, esas cosas tú decís no debería ir relacionado con la religión. Y ojalá que este tipo de líderes eh, vayan haciendo estos temas un poco más comunes, más naturales, entre comillas, ¿cachai? Más cercanos. Por eso creo que esa imagen me queda Mm. del Papa. Pero la verdad es que lamento su fallecimiento y todo, pero no es algo que me pegue como religión. Claro, ahora es cierto lo que dice la Karen, porque, eh, digamos, hace un tiempo, lo que decía el Papa tenía una repercusión no solamente para los católicos, sino que para el mundo en general, porque, bueno, eh, tenía una trascendencia, tenía una importancia. Lo mismo pasaba con, qué sé yo, lo que decía el presidente de la conferencia episcopal en Chile, o el arzobispo de Santiago, o el propio cardenal, ¿verdad, Pablo? Más allá de lo que significaba para los católicos el pastor, digamos. En el caso de Francisco también hay que decir que uno podría, sin temor a equivocarse, a decir que era un papa acorde a los tiempos. Eh, yo decía, Juan Pablo II, bueno, estaba en un tiempo muy distinto, ni hablar cuando vino a Chile, en un contexto político chileno muy distinto. Cuando viene Francisco, había una situación bien complicada. De hecho, yo me acuerdo, los cálculos de la cantidad de personas que iban a participar de sus actos fueron en muchos casos menos de la mitad. Si no me equivoco, hubo actos en Santiago, en Temuco, en Iquique, y estaba todo esto en medio de la designación del obispo Barros en Osorno, que había sido acusado de encubrir al sacerdote Fernando Caradima. Entonces, digo,
Francisco también fue propio de sus tiempos, Pablo, en una iglesia que venía ya arrastrado por acusaciones de delitos sexuales, por ya las minorías dándole un poquito más de cabida, no solo en la iglesia, sino que en la sociedad en general, y pareciera que la iglesia también toma eso, como decía la Yanina, un cura jesuita, te puede gustar o no, pero claramente hay un sello ahí de cómo funciona la Compañía de Jesús. Entonces, bueno, en fin, ¿cómo lo ves tú a Francisco y si tú sientes que hay cabida para, no sé, pues, que el próximo Papa sea de una tendencia más conservadora, sobre todo tomando en cuenta que los que van a elegir, los cardenales electores, cerca del 80% fueron creados por Francisco? Mira, voy a partir por lo que dijiste al final. Estuve leyendo, o oyendo más bien dicho en la radio a una persona, un vaticanista, no sé qué cosa, y le hicieron esa pregunta. Oye, dado que el 80% de los cardenales que van a votar el nuevo cónclave, eh, los eligió Francisco, por lo tanto el Papa, el siguiente Papa debería ser de la misma línea, digamos, es como un poco como uno lo ve en la cosa política, ¿no es cierto? Y el gallo decía que no, que Francisco había elegido, había investido cardenales de distintas tendencias, entonces eso no es tan directo, Claro, digamos, claro. no para nada, o sea, no asegura nada. Y no es que vaya a haber un papa reformista, liberal, anticonservador, no sé cómo queréis ponerle el apellido. Sí, Ahora, a mí me pasa con el papa, me pasa una cosa, pero el culpable no es el papa. Y perdón, porque yo sé que es feo criticar a los muertos, pero bueno, eh, yo pensé que iba a ser más reformista. ya, Pensé que iba a ser más reformista. No, obviamente él está inmerso en la curia, está inmerso en los laberintos del Vaticano, que debe ser una cosa complicadísima. O sea, si pensamos que la Cámara de Diputados es difícil, imagínate esa cuestión. O lo sea, dijo la Yanina, es sí, política. Eso es política, Sí. debe pura y, ser lo más pura y difícil que... dura Sí, política. Y, y yo creo que, y yo creo que nosotros los más mayores estábamos acostumbrados a papas de más larga data también. O sea, al final su papado fue corto. Yo creo que también él podría haber se encaminado a reformas más profundas, más liberales, si siquiera, pero yo creo que tuvo poco tiempo, digamos, no alcanzó, o la salud no lo acompañó, el Papa tenía un tema a los pulmones, digamos, no sé, entonces yo, o sea, para serte súper franco y súper honesto, pensé en un momento que iba a ser mucho más reformista, ¿sí? Mucho más duro. Pero así como le critico eso como para el mundo, lo celebro por su relación con Chile, digamos. El Papa, no sé, ustedes me pueden corregir, pero como que lo hicieron pisar el palito su relación con Chile. Le hicieron pisar el palito, él pisó el palito. Y se equivocó en eso mismo que tú recordabas, Felipe, lo del obispo Barros y todo el cuento. Porque además, días después, ¿te acuerdas con lo que pasa con Chicluna y hace un cambio profundo y hace declaraciones bien potentes? De hecho, en el avión, de vuelta, ¿te acuerdas? Porque Sí, si no me equivoco, él fue a Bolivia después, ¿o no? puede ser que sí, Felipe. Pero digamos, fue de vuelta de otro destino antes de volver a Roma y hace declaraciones muy potentes en el avión papal, de hecho. Sí, bueno, y ahí hay un discurso que pide perdón fuertemente, Claro, y siempre hay que celebrar cuando alguien pide perdón. Y cuando alguien pide perdón de algo que no hizo esa persona, digamos, o sea, ah, siento que tiene doble valor. eh, Y después el Papa mandó llamar a toda la conferencia episcopal, ¿no es cierto?, a Roma, y les pegó un reto, por no decir una puteada, ya lo voy a decir, no le pegó una puteada de aquella, digamos, y con justa razón, pues, y con justa razón. Entonces, creo que marcó ahí un antes y un después para Chile, para los sacerdotes de Chile, para la conferencia episcopal, para ellos, digamos. mm. Y eso creo que fue muy bueno, digamos. Le celebro eso. Y creo que hay un antes y un después, completamente. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Funeral día sábado. eh,
siguen llegando los cardenales y como si muchos dijeran, oye, pero qué coincidencia. No, no es coincidencia, solo que hoy día las cosas son mucho más transparentes, se sabe mucho más, y yo no voy a hacer spoiler, pero lo que está pasando con algunos de los cardenales sale justamente en la película Cónclave y otras cosas más que capaz que se hablen. Así que nuevamente la recomendación, yo vengo recomendando esta película desde antes que se muriera el Papa, calcula ahora que la gente está vuelta loca buscándola y yo no sé si está en streaming. ¿Sigue en streaming o no? ¿O ya no Está está? en Amazon, creo, En que la Amazon. vi. Ya, Yo la vi el día sábado, el día viernes. ya. Un final cinematográfico, No, maravillosa. un final increíble. Bueno, La fotografía es maravillosa, la fotografía. sí, no, no, no. Solo les recuerdo Impresionante. a la gente, acuérdense de mí, la imagen de las colillas de cigarro en el piso, la toma desde abajo con todos los cardenales entrando después de Muy fumar, buena. y la de los paraguas blancos. Ya. La de los paraguas blancos y la verdad a mí me gusta mucho la escritura, me gustan los lápices, me gustan los papeles, mira la tontera, cuando empiezan a votar y no, una cosa, es una joya la película, de verdad que es una joya. Bueno, Oye, y les hay doy otra un película, dato. Ah, sí, perdón. y Para hay otra ver. Ah, ¿usted o último para yo? terminar, Jamie, que hay otra película que se llama Póngase de Los dos acuerdo. papas, también Los dos papas, que son Los dos conversaciones papas. de los dos papas. También se las Los dos recomiendo, Pau. interesantísima, interesantísima. Quizás más Ya habla en un todo poco tiempo, pero eh, entretenida también. yo no he visto, pero entiendo, habla un poco la vida, o sea, la relación entre Francisco y Benedicto XVI, ¿no? Sí, sí. De Exactamente. hecho, el actor que representa a Francisco es un actor que se parece mucho físicamente. Yo esa Sí, no la he bueno, visto, esa la quiero ver, esa la quiero. es porque Bueno, lo que pasa es que lo que dicen las malas lenguas es que ellos no se caían muy bien, po, ellos dos. Ratzinger con Francisco, Exactamente, pues no eran amigotes, po, y de, después de, se de, fueron. de tendencia, digamos, muy, muy distante. O sea, Ratzinger, acuérdate que era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe cuando fue elegido Papa. Un tipo muy ideológico, muy de libro, muy estricto, muy conservador y, y bueno, Francisco, nada de eso. Pero bueno, bien. eh, Ayer hablamos de Chicho Irane. ¿Quieren hablar de Chicho Irane? No, no, hablando en serio. Oye, Janina, Tenéis explícame por pesar. favor, ¿qué pasa en Renovación Nacional eh, con esto de que el primer partido que proclama a Matei, después Francisco Chaguán parece que a nadie le preguntó de verdad si podía renunciar porque no podía ser candidato, no podía ser candidato. Él insistió, no podía, no había cómo. Eh, el senador Galilea que dice que hoy a mí me habría encantado una primaria amplia. Bueno, pero ¿cómo? Si ¿cómo? Pero ¿por qué no lo dijo en su momento? Hay una sensación de que están perdiendo, Yanina, y perdón la pregunta, pero hay una sensación de que van perdiendo o que van a perder, porque suele ocurrir en política que cuando tú tienes ciertas sensaciones, empiezas como a desmarcarte, o, o se dieron cuenta tarde que la atención mediática iba a estar en el oficialismo y algo tenían que hacer. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que Yo, está pasando a ver, en Chile Vamos? yo creo que, bueno, siempre se pensó que se podía hacer una primaria, creo que la primaria le hace bien a la democracia, considerando además lo que dices tú, que en el oficialismo hoy día van a tener una primaria que es bien interesante, ya está bien entretenido lo que está pasando en ese sector de la política. Y en el otro sector de la oposición, bueno, se hizo un llamado en algún momento cuando se ve que los que estaban interesados no tenían, a ver, yo puedo estar interesada, pero para eso tengo que tener posibilidades, ¿ya? Y uno tiene que ser bien honesto. Y por esa razón no se levanta una primaria en el momento, como bien dices tú también, Renovación Nacional fue el primer partido en la segunda semana de enero, ¿cierto?, que apoya y sale apoyando a Evelyn Matei como la candidata de Renovación Nacional.
Y después de un tiempo, durante este tiempo en el verano, ¿cierto? Todo súper bien, hasta última semana, que yo he sido bien criteriosa, pero también he sido muy sincera a la hora de que yo soy parte de una mesa y cuando lo conversamos la semana pasada en la mesa nacional con Rodrigo a la cabeza, nosotros fuimos súper claros en mencionar de que no estábamos de acuerdo con que hoy día a esta altura se levante una primaria considerando que tampoco sentíamos que teníamos candidatos que fuesen competitivos para esa primaria. Con todo el cariño a Francisco, yo de verdad voy a ser súper honesta, Francisco Chaguán ha sido la persona que a mí en RN me apoyó en un momento cuando yo fui candidata, él le apostó por mí, siento que yo era muy chica, no tenía ninguna posibilidad de ganar y él fue el que me apoyó, entonces uno nunca tiene que dejar de agradecer quien te dio la mano en momentos difíciles. Y él así lo hizo conmigo, por lo tanto, para mí era una situación muy personal y muy complicada, pero también entiendo que la política es muy pragmática y esto es de número, no es de guata, es de data. Entonces, dicho eso, Francisco renuncia. Lo que se dice es que Rodrigo Galilea le dice, mira, si tú quieres ser candidato tendrías que renunciar a Renovación Nacional porque por Renovación no te podemos llevar porque ya teníamos nuestra candidata que es la Evelyn Matei, y él renuncia. Lo que a mí me llama la atención de Francisco es que antes de renunciar no se le hace la consulta del CERVEL porque todos sabemos que existe la ley díscolo y obviamente con la ley díscolo él no tendría posibilidad alguna de ser candidato. ¿Ya? Y hubiese sido mucho peor si hubiéramos mantenido una primaria para que después el CERVEL mismo nos bajara al candidato, que además ahora es independiente y que espero que reflexione su reingreso a renovación, porque de hecho él ha sido un senador y ha sido un tremendo aporte para Chile y para Renovación Nacional, así que espero y le mando ahí un mensaje entre líneas, pero yo creo que el problema no era la primaria. Yo aquí culpo y me hago responsable de mis palabras al equipo asesor de Evelyn, porque tú no puedes tratar de responsabilizar que no exista primaria por algunos dichos que ha hecho la candidata y que yo entiendo que los asesores son responsables de eso, o sea, de las cuñas que semana tras semana Evelyn fue diciendo en los medios de comunicación, obviamente fueron errados. Entonces, levantar una primaria para de alguna manera zafar de eso, yo creo que no, yo creo que nos tenemos que hacer cargo de mejorar el equipo técnico que ella tiene y político, yo creo que es muy importante, y hoy día igual yo se lo comentaba a la Andrea Valladares, yo le decía aquí, es muy importante que haya de alguna Secretaria manera general del partido, ¿no? y secretaria general del partido. ¿Por qué? Porque es importante, claro, yo puedo tener mucha gente con grandes currículum técnicamente, que es muy importante para generar cierto, una propuesta de gobierno, pero también es muy importante también tener un equilibrio y que dentro de ese comando haya gente que tenga calle. ¿Por qué? Porque nosotros en general, el sector que yo represento, siempre se destaca mucho por tener buenos números, por la estadística, por tratar de que la gente nos entienda desde ese relato. Pero yo creo que hemos fallado siempre con tener una cercanía en el relato, un discurso más social. Y eso tiene que ver porque de repente nos ha faltado gente que tenga esa conexión con la gente y que conozca la realidad del país. Y creo que esa mixtura hoy día es muy importante. Yo tengo harta esperanza de que el comando con todo lo que pasó pueda mejorar absolutamente. Hoy día ya fue nombrado el jefe de campaña, pero creo que el error de la candidata yo no creo que tenga que ver con un tema de primaria, yo creo que tiene que ver con un tema de equipo. Sí, tú te refieres al ex diputado y presidente de la Cámara, Diego Paulsen. Pucha, aquí voy a abrir la discusión, Karen, Pablo, y seguramente después va a cerrar la Yanina lo mismo, pero yo estoy en absoluto desacuerdo contigo, Yanina, porque si fuera así, voy a nombrar dos primarias, ¿no? Ricardo Lagos no habría ido a primaria con Andrés Saldívar, porque antes de la primaria y después de la primaria, la paliza fue gigante. Lo que hizo Sebastián Piñera, o sea, le sacaba la cresta al Coto Sandón y a Felipe Cas y le sacó la cresta, pero hizo primarias. Por lo tanto, yo en eso no estoy de acuerdo. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es que tú no puedes forzar algo.
porque bueno. finalmente se terminó forzando algo que todos, incluido este programa, dijimos. La atención mediática, tensión y atención va a estar en el oficialismo. Va a estar entre Kast y Kaiser. O irán a hacer una primaria o no, oye, no sé, en una de esas sí, en una de esas no, no digo, lo dices tú, lo digo yo, en fin. Y Evelyn Matei sola, que era la que encabezaba la encuesta, entonces, Evelyn Matei no puede decirle ella directamente a Francisco Chaguán, no puede ella directamente decirle a Checho Irane, no puede, porque eso ya es demasiado circo pobre. Ya, pero Y antes yo, que, y yo no puedo creer que Evelyn Matei no haya querido hacer una primaria porque no quería competir con Rodolfo Carter, porque te vuelvo a insistir, si es así, entonces de verdad Evelyn Matei no entendió nada, porque tú te imaginas lo que pensaba Sebastián Piñera cuando quiso hacer una primaria con el Coto Sandón, ¿no? sí, O sea, pero mira, esa sí que era patar la guata, y la hizo Felipe, igual, pero ¿no? mira, antes que pase la Karen a Pablo, quiero aclarar una cosa. Aquí la primaria que se levantó, o sea, que se trató de levantar siempre fue con Kass y con Kaiser. Siempre fue eso, y ellos no Pero estuvieron nunca disponibles en la primaria. quisieron, po, Ya, Yanina. pues, pero es que, ¿cómo? ¿Nosotros? Nunca, no, nunca Ah, quisieron. Es como que yo dijera todo el rato, oye, ya, yo pero, quiero hacer una comida con Pablo Burgo. Y Pablo varias veces me ha dicho, en público y en privado, compadre, con vos ni a misa. O sea, sí, da pues lo que mismo lo esa que era la diga yo. primaria Sí, natural. Esa era la está primaria bien, natural. Y nunca pero quisieron ellos nunca han negociar, querido nunca esa quisieron primaria. sentarse. Y ahora la culpa es de Kass y de Kaiser. No, no, Pero no, si ellos pero yo nunca estoy han diciendo que querido la primaria participar. natural del sector de la derecha debería haber sido así, para llegar con un candidato único al final del año. Pero la verdad que a mí Pero lo que Yanina, me yo, molesta de ese sector de la derecha es que hablan mucho de patriotismo, hablan mucho del amor a Chile, pero cuando se les pide su generosidad a la hora de sentarnos a dialogar en las parlamentarias, en las municipales del año pasado y ahora de nuevamente la presidencial, nunca están disponibles. Y lo que le cuentan a la gente no es la realidad. Eso no me pero quería. Yanina, está bien, no, me encantó esta discusión. Al tiro le dio la pelota a Pablo y a la Karen, pero con todo cariño, la primaria era, voy a dar algún nombre, eh, era Evelyn Matei, Rodolfo Carter y Luciano Cruzcoque. Chile, vamos. ¿Por qué tiene que ser una primaria con pericos que, perdona, perdona, José Antonio Cast nunca ha querido participar de una primaria? Y Johannes Porque Kaiser sabe en que va algún a perder la minuto, primaria, por eso nunca ha querido participar. pero, pero Yanina, está bien, pero yo creo que la derecha tradicional tiene que entender, y lo hablamos ayer en el programa, que Johannes Kaiser y José Antonio Cast no se sienten parte de esa derecha. Y muchos en Chile Vamos tampoco sienten parte de la derecha Kaiser y Kass. Hay que salirse, hay que despegarse. Tienen proyectos distintos y con todo respeto para los republicanos y los libertarios, Chile Vamos tiene un concepto de diálogo y de mayoría que los libertarios y los republicanos no tienen. Tipo, vocación de mayoría. Tienen, está bien, tienen, y yo no estoy diciendo que esté bien o mal, ellos tienen en su cabeza avanzar, y yo lo digo acá y lo vuelvo a insistir, esto es lo más parecido a lo P, avanzar sin transar, punto. Entonces, ¿por qué tú vas a querer, te lo digo con todo cariño, Yanina, no te estoy faltando respeto, ¿por qué van a querer tener una primaria con personas que ven, yo no estoy hablando del tema ideológico, no, ven la política de una manera distinta? Ahora, si tú me preguntas a mí, si llega a ser gobierno, llega a ganar la elección presidencial José Antonio Cast o Johannes Kaiser, lo más probable es que le vayan a pedir agüita a Chile Vamos, tal cual como hizo el Frente Amplio con el socialismo democrático. Pero te lo firmo hoy día. Sí, todo Hoy el día te tiempo. lo firmo. Entonces, ¿por qué forzar, Janina, y responsabilizar? Y yo creo que ya ahí, ya Evelyn Matei, si me permite el chilenismo. Yo tengo mucho cariño a Evelyn Matei, la conozco mucho, la he entrevistado mil veces, pero se sigue equivocando. Entonces ahora resulta que como no le funciona la primaria, porque además ni Checho Irane ni Pancho Chaguán pueden, resulta que la culpa es de Kass y de Kaiser, si ellos nunca han querido estar contigo. Creo yo, a lo mejor estoy siendo muy drástico en mi opinión, pero compadre,
Si no quieren estar conmigo, que no estén conmigo nomás. ¿Qué le vaya a hacer? Forzar las relaciones y menos en política. Ya, Mira pero lo de Pancho, mira lo que está pasando en la ADC. Ahora la ADC dice, no, yo hago una primaria no hago ni con el Frente Amplio ni con el PC. Yo vuelvo, eso ya no es un suicidio, es un disparo en la cabeza, ya no es suicidio ya. Pero por último, lo de Alberto Undurraga, por último, es realismo. Ahora, yo con eso creo que ahora sí que la ADC se termina. Pero bueno, allá ellos. Pero por lo menos él dice, compadre, yo no quiero ir a una primaria con el PC, con el Frente Amplio, porque no me siento parte del proyecto de ellos. No sé si me explico, Yanina. Al no, tiro sí, Karen y Pablo, porque encuentro razón, pero No, ¿por qué tranqui. nosotros queríamos ir en una primaria? Porque ellos para negociar con nosotros temas parlamentarios sí estaban dispuestos. Entonces, ¿por qué estás dispuesto? ¿Por qué nosotros tenemos que ceder en algunos distritos si al final del día ellos también quieren que Chile vamos ceda, pero no son capaces de ceder en la presidencial? Entonces, lo mismo nos pasó el año pasado en las municipales. Nosotros perdimos muchas oportunidades como sector, me refiero a la derecha, en ganar más gobernaciones, porque cuando nos sentábamos con ellos, no cedía la región y se paraban y se iban y no había más diálogo. Entonces, la idea es por lo mismo, porque ellos nos dicen, oye, podríamos ir conversando en algunos distritos, se conversa lo mismo que igual que el Partido Demócrata, pero al final, con el Partido Demócrata hemos podido ir avanzando en algunos temas, pero con ellos es lo que ellos quieren o no quieren nada. Entonces, esa falta de democracia yo la encuentro preocupante y peligrosa. Ya, ahora entonces yo creo que los dos candidatos que tú dices, no le sobre sigan pidiendo todo pololeo, Victoria, entonces. ¿ah? No le sigan pidiendo pololeo. No, sí, ya no, ya, no hay nada, nada que Uy, hacer. Ya está es más claro. sincero, es más honesto. O sea, y perdón, pero yo no les creo nada a los republicanos y a los libertarios que van a votar nulo o blanco en segunda vuelta si la candidata es Evelyn Matei. Eso es No, mentira. Porque además, como ellos no tienen cómo comprobar eso en la soledad de la urna, yo también puedo decir que voy a votar en todas las elecciones y voy a poner un Walt Disney. ¿Cómo sabe la gente que eso lo voy a hacer? Tienen que creerme nomás, po, pero hay otros que no me van a creer. Po. Entonces, ¿se entiende? O sea, sí, ese susto, oye, si no quieren, no quieren nomás, pues ¿qué hay que hacer? ¿Cachai? Es como, y con todo respeto, vuelvo al punto de Alberto Undurraga en la DC, ¿tú crees que el PC y el Frente Amplio le importa que la DC no quiera participar con ellos en la primaria? Tampoco le importa, po. Entonces, pero bueno, ya. Yanina, te pido disculpas por... no, no, sí está bien. La Yanina yo a no la viene Yanina no la, nunca y cuando a la viene, Yanina no la mira cómo veía, la tratáis. no, perdona, yo No. con la Yanina estuve en un acto la otra vez en la municipalidad de en La Serena. La Oye, Serena, les puedo contar oye, no, no digas Sí, obvio. nada, Yanina, no no, Sí, digas sí, sí, el nada, cuéntalo. no digas aplausómetro de nada. Felipe fue increíble, todas las mujeres enamoradas de él, más encima Bueno, regalaba ahí llegó con cosas, polola, po. no, todas, pero enamoradas, todas, todas, Ya todas, hasta sacamos la la fecha, ya alcaldesa de sacamos ahí el para abajo, cálculo. desde la Sacamos el alcaldesa cálculo, para abajo. Felipe. No, y regalaba unas rosas blancas maravillosas, entonces imagínate, todo, al final daban lo mismo los artistas que cantaban, el artista principal era Felipe Villanueva. Felipe. No, imagínate. Veo, Yanina, que ya te pegaste las malas costumbres de hacerme bullying que la Karen hace Pero si es lo permanentemente en que este yo vi, programa. es lo que yo vi, escuché, Sí, mira, eh, mira, a nosotros nos Hay dieron dos videos en oídos, TikTok, dos las oídos, mujeres yo lo desmayándose. escuché, lo vi cómo la gente gritaba cuando subiste al escenario, cuando bajabas, cuando te fuiste, cuando te daban las flores. Es verdad que te tiraban churrines. Eso no lo vi, pero todas hombre, se por querían sacar favor. fotos, sí. Todas se querían sacar fotos. No, pero sí, pero mira, eso es el efecto tele, Yanina. Ay, pero ¿por qué tan humilde, Felipe? No, no soy humilde, es el Sí. efecto televisión, que es un medio muy masivo, pero Siempre has sido muy la querido gente, tú, Felipe. muy cariñosa la gente de La Serena. Ya, Karen, ¿qué opinas tú de esta discusión que hemos tenido con Yanina, pero con mucha altura de miras? Con mucho respeto. Sí, Sí. a ver, ¿sabéis que yo pienso que más que el tema de primarias y
lo que pasó con Chaguán. Yo estaba escuchando justamente una entrevista que le hizo Mochati a Chaguán, donde finalmente, claro, dice y deja peor a Bernabé. Yo creo que las consecuencias de los dichos han sido mala campaña para la Evelyn. Yo no sé si, ¿sabéis que se siente como un poco, no sé, como desesperación, como no, no sé, creo que le han hecho un flaco favor, como se dice, pero más allá de lo que dice la Yanina en cuanto a las primarias con republicanos, creo que también esa batalla ya hay que dejarla de lado. Sí, creo, estoy muy de acuerdo con Felipe que son diferentes derechas, que la gente que sigue o que quiere republicano o Chile Vamos no tienen las mismas ideas, no los representan las mismas personas y creo que ahí ya no hay mucho más que hacer. Em, pero sí creo de que el foco de la Evelyn se fue por otro lado. Creo que no le hizo bien todas estas cosas que han sucedido, no solo lo de las primarias, sino en la entrevista con Chechirane, el tema que las cámaras, que un montón de cosas que, que ha sido sí, quizás mal asesorada, pero o mala suerte, no sé, que ha sido, yo creo que la ha jugado en contra y ha bajado su imagen. Ella tenía una imagen muy potente, muy segura, muy como seria y creo que esto la ha desperfilado un poco. Creo que sí tiene tiempo para repuntar y para retomar un poco la campaña, pero me preocupa de que sigan en estas como prácticas, por decirlo de alguna manera. Creo que no sé ahí qué piensa Yanina, cómo se ve la campaña en futuro. Creo obviamente que una primaria era mantenerla como un poco más vigente, pero ella es una candidata súper potente, es más que una primaria. Entonces, yo pienso que el tema de la primaria ya, chao nomás, po, y enfocarse en una buena campaña para ella. Don Pablo, Estoy de acuerdo con lo que dice la Karen, con cosas que han dicho algunos y otros. Efectivamente, si no hay primaria y no quieren estar contigo, no están contigo, chao, ¿y qué tanta cuestión? Si a mí no me quieren, me voy nomás, pues, ¿y qué tanta cosa? Si las cosas son como son nomás, en la vida es así. Eh, pero yo creo que también que haber armado una primaria a último minuto, con Chaguán o con quien sea, da lo mismo. Al Chichurane no le creo nada, perdona, no lo conozco, pero no le creo nada, pero, o con ya, cualquier cosa. No, con cariño, pero y la agricultura ya una cosa ya está cada día menos oiga, no me agricultura, pelea a mi digamos. amigo. No, sí está bien, es una broma, es una broma. Usted puede opinar lo que quiera, usted puede opinar lo que quiera. Eh, eh, yo creo que al final también se iba a ver como una primaria un poquito trucha. Y yo creo que la gente no quiere, o sea, la gente huele al tiro, Montaje. claro, cuando es un montaje, exactamente, cuando es trucho, cuando es arreglado. Entonces, ya, lo vamos a poner, pero vamos a poner un paquete, ¿cachai? Eh, Siento que eso iba a pasar, porque tú me decís, bueno, podría haberlo hecho con Luciano Cruzcoque. Sí, perfectamente, pero No, Luciano claro, Cruzcoque, pero en enero o en diciembre, po. Eso es lo que claro, yo pero digo, es como, o antes que lo proclamaran, ¿te acuerdas que sonaba, incluso sonaba el propio Francisco Chaguán previo al Consejo General de RN? sí, Mm. pero sonaba muy poco, pues, Felipe, te lo digo. O sea, Está tú bien, si una encuesta, pero esto, llamo a 20 millones de personas y no te dicen ti que estáis metido muy de nicho, está pues. bien, Pero con cariño, pero Pablo, pero también hay una cosa de tiempo. Vuelvo al ejemplo de Piñera con Felipe Kast y el Coto Sandón. Eh, Eso se anunció mucho antes de la propiamente tal elección de la primaria. No fue encima. Y perdón, ¿alguien pensaba que Piñera iba a perder? No. no. ¿Alguien eh, pensaba que Lagos iba a perder con Saldívar? Tampoco. Pero se hizo igual, se organizó igual, pero con tiempo. Si el problema es el tiempo encima, es que por eso digo, yo creo que la ¿cachai o estrategia, no? Más allá del sí, personaje en cuestión, digo. es que por eso yo creo que la estrategia de Evelyn, de la Evelyn y digamos, de la gente que lo asesora fue decir, agotemos
todos los tiros, todo a que sea con Kast y con Kaiser. ¿Cachai? Eso fue. Y no le resultó. Pucha, todos somos generales después de la guerra, pero no le resultó, po. Y haberla levantado, como digo, de haber empezado a sacar candidatos 2 semanas antes, creo que hasta podría haber sido peor. Esa es mi humilde opinión. Creo que hasta ¿Sí? podría haber sido peor, porque iba a ser, se iba a saber que era trucho, po, ¿cachai? Es como un poco, convengamos, que es lo mismo que pasó con Winter, digamos, que fue como también sacado un poquito así, porque todos querían a Michelle Bachelet, digamos. Y, como hoy día conversaba con una gente, la última palabra no está dicho. Ya la mamá ya los llamó para retarlos a todos. Así que no se, todo puede pasar todavía. Claro, Todo porque puede pasar. es lo mismo que hubiese hecho Piñera. O sea, claro, pero si imagínate que la toda gana la primaria. Gana toda. Que todos dirían en un momento, debería ganarla por trayectoria, por no sé qué cosa. Y no prenden las encuestas. ¿Tú crees que no van a empezar a tocar el teléfono ahí de la ONU, la puerta de la ONU? Van Ah, a decir, no, si tú puedes, evidente, tú puedes tocar puedes hacer todos los llamados que quieras, pero, no sé. eh, o Pero sea, eso, yo creo yo creo que el llamado, por lo que he reporteado, el llamado sí puede darse, pero de ahí a que se conteste positivamente el llamado, eso ahí sí que la distancia es más sideral. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Por eso digo, yo Pero creo de que, llamar, bueno, sí. Pero por eso ah, digo, yo creo que en el caso del comando de la Evelyn o de la Evelyn directamente quería irse para otro lado y quería tratar a toda costa de meter a Johannes Kaiser y a José Antonio Cast para dar el batacazo en primera vuelta, viendo el gobierno que está, la aprobación que tiene el gobierno, la aprobación que tienen los candidatos, y no le resultó nomás, pues, ya, y hay que dar Pero vuelta a la página. es válido que ellos te hayan querido también. Ah, sí, no, no lo discuto eso, Karen, no discuto eso. Claro. No, sí, Y sí ella, lo. ella intentó eso y es válido, y estoy absolutamente de acuerdo en que tiene que haber quizás como un acto de maduración de Chile, vamos a decir, vale, pero ellos... Pablo, a esta altura, si no, si no lograste convencer a Luciano Cruzcoque ni a Checho Irane, ¿cómo hay a poder convencer a Kass y Kaiser? Es que eso yo creo que ahí demuestra, hay un problema en ese comando. Yo con todo respeto, hay un problema en ese comando. Y yo, perdón lo que voy a decir, creo que fue un muy buen presidente de la Cámara de Diputados que lo fue por carambola. Pero yo no siento que el jefe de campaña de Evelyn Matei sea Diego Paulsen por una razón, solo una, que creo que es re importante. Conociendo a Evelyn Matei, a Diego Paulsen no lo conozco, a Evelyn Matei sí la conozco. Yo dificulto que Evelyn Matei le haga caso a Diego Paulsen. Y por una razón fundamental, la experiencia. Y en política la experiencia vale demasiado. Eh, o sea, yo creo que Evelyn Matei le puede decir muchas cosas a Diego Paulsen, pero al revés, no sé. De Bueno, hecho, sale una pero fortaleza hay que en la verlo, calle. porque ¿Sí? Piñera No, tampoco le hace caso a nadie. yo estoy haciendo una apuesta. Yo estoy haciendo solo una apuesta. No, yo siento que el segundo piso de Evelyn Matei, no sé, tiene que haber un tonelaje distinto, porque en política la cosa es muy compleja y sobre todo después de esta, no sé, 10 días para el olvido. Creo que Sí. Evelyn Matei fue error tras error. Y claro, muchos dicen los asesores, claro, por cierto, pero quien paga es ella. Y te vuelvo a insistir, Claro. sobre todo cuando ella ofrece candidatura y eso no se hace. Y hay una cosa, que si ella apela a la experiencia y es parte de su fortaleza la experiencia, en ella pasa todo, digamos, en estricto Sí, rigor. Entonces, como que tú sí, no puedes echarle la culpa a los asesores teniendo el tonelaje que tiene ella. Ella tiene que hacer un mea culpa y pensar un poco más y darle. Yo creo que va a pasar el tema de la primaria ya, no se eligió, listo, y armemos campaña nomás y démosle para adelante, o sea, denle para adelante ella, digamos, ¿no? Y además avanzar, transando, no como otros. bueno, a propósito de otros,
nos queda poco tiempo. Yanina, digo, sí, Yanina, bien digo. Yanina, ¿quién crees tú que lo que pasa es que voy a mezclar dos tesis que hay. Una, respecto a que lo que dice Marco Moreno de la Universidad Central dice algo así como ninguno de los candidatos oficialistas ha logrado capturar el 30%, que para un gobierno es poco, pero para un candidato es mucho. Digamos, no ha logrado transformarse en él o la candidata eh, heredera del gobierno del presidente Boric. Segunda pregunta, o más bien la pregunta. ¿Tú consideras que la candidata o el candidato oficialista químicamente puro es su ex ministra del Interior, Carolina Toá, su ex ministra del Trabajo, que avanzó en varios temas importantes como la reforma de pensiones, Janet Jara del PC, su amigo y del mismo redil, Gonzalo Winter, o Paulina Bodanovich, que está un poquito absentida todavía por la fallida compra de la casa del presidente Allende? ¿Cuál crees tú que de esos cuatro candidatos o candidatas se va a transformar en la heredera o el heredero del presidente? Como queda poco tiempo, voy a ir directo al grano. Y yo creo que la candidata de Gabriel Boric es la Carolina Toá. ¿Y sabes por qué lo creo? Porque yo creo que ella lo apoyó mucho en su gobierno, desde la inexperiencia del presidente. Yo creo que ella lo logró de alguna manera, porque sabemos que se cometían muchos errores y todavía lo seguimos viendo, pero de alguna manera ella trató de ponerle un poquito más de sensatez con su llegada al gobierno. Entonces, yo creo que ellos se hicieron amigos. No es algo que yo sepa, es algo que yo me imagino. Ya. Y además, pensando que en este país que llegue el Partido Comunista a gobernar, si bien la ministra lo hizo bien para el gobierno, no creo que le dé para ser la candidata de Gabriel. Yo creo que es Carolina, de todas maneras, Carolina Toa. Y por lo tanto, ahí se estaría dando según tú, hay como una correlación de por qué ella hasta ahora en las encuestas la que un poquito mejor marca. De todas maneras, porque ella logra el voto de la concertación, Mm. que ese es el 30%. Ahora queda más expuesta en la crítica porque fue nada menos la que estuvo a cargo de la seguridad, que tal vez es el punto, bueno, tiene varios puntos débiles este gobierno, pero tal vez ese es el punto más complejo, ¿verdad? Sí, de todas maneras, yo creo que el punto más complejo, pero también para ser justa, el tema de la seguridad es un tema que es más allá de un gobierno, yo creo que es mucho más profundo que eso, es un tema que enmarca a los tres poderes del Estado, y yo creo que de alguna manera el gobierno trató de hacer algo con este Ministerio de Seguridad Pública, que a mi parecer no lo considero más que una, gracias al Estado contratar gente. No creo que tenga un buen resultado, pero eh, yo creo que para ella no va a ser fácil, porque obviamente se lo van a sacar todos los días a la palestra las cifras, ¿cierto?, de delincuencia y que no disminuyeron. Pero de todas maneras, yo creo que, además, yo creo que tiene mucha más experiencia que todos los demás. Por lo tanto, Carolina va a poder zafar de la mejor manera posible sus debilidades. Y además decirte que Marcos Moreno fue mi profe de la universidad, así que Ah, me acordé mira, de ti. Sí, Marquito, sí, gran tipo gran tipo. Marco, que ahora está muy dedicado a la contingencia política interna, porque durante mucho tiempo Marco era bueno, lo sigue siendo, digamos, un muy buen analista de medios en materia internacional. Mm, Yo ahí lo conocí en la radio Asia hace, no sé, mucho tiempo. muy buen Gran tipo Marco profesor. Moreno, gran tipo. Sí. Karen, Em, sí, le encuentro razón a la Yanina, creo que la Carolina Toá, creo que era la que la que tenía más experiencia en el gobierno, a la que por último la gente le daba un poco, la gente de ese sector, le daba un poco más de tranquilidad que ella estuviera ahí. Pero creo que la que mejor salió parada o en su labor, digamos, es Janet Jara. Creo que ella va a tener la capacidad de eso de, a pesar de ser comunista, puedo representar quizás
mejor manera al sector, de manera quizás más transversal. Creo que su perfil bonachón, como muy del pueblo, más cercana, de que aquí ya me voy a hacer aseo, no sé qué, yo creo que puede tener la capacidad de agarrar ese 30%. Pienso yo. No me gusta ninguna, pero creo que el perfil, yo creo que Janet Jara le ayuda más. La Carolina Toa tiene como hay mucha crítica hacia ella, con respecto a Monsalve, con respecto a seguridad, con respecto a muchas cosas que a ella la van a tener, se la van a recalcar mucho. La Janet Jara creo que su poca trayectoria es más positiva que negativa. Don Pablo, Yo creo que hay que distinguir quién es la heredera de el presidente o quién es el heredero o la heredera del gobierno, que son dos cosas distintas. claro, Yo creo que el heredero del presidente es Gonzalo Vinter, y él de hecho está haciendo campaña como en esa línea, digamos. Quiere ser el heredero, quiere capturar ese 30% que es del presidente, digamos. En el sentido, así que ahí discrepo de ustedes. Y, y creo que el heredero del gobierno, o en este caso la heredera del gobierno es Janet Jara, también ahí estoy con la Karen, digamos. Ella va a tener ella puede mostrar cosas hechas por el gobierno, cosas realizadas, reformas realizadas. Lo Y positivo, el que digamos, ella... ¿Ah? como lo positivo de. Claro, exactamente, exactamente. Y siempre algo realizado dentro de dispositivo. Y especialmente, o específicamente en el tema de reforma de previsión, previsional, que ahí ella tiene un gran atributo que es que se dio. Y eso creo que a ella le va a servir mucho. Y tengo entendido que el tema de las platas que van a empezar a traspasarse a la gente y todo el cuento, es justo como en octubre, noviembre, entonces va a calzar mucho con la fecha de la elección. Entonces yo creo que la gran heredera del gobierno es Janet Jara, pero el gran heredero del presidente es Gonzalo Winter. Humilde opinión. bien, muy bien. Oye, solo para cerrar, yo que soy un fanático, debo hacer recomendaciones. Los libros. Ayer se celebró el Día del Libro y eh, hacer una sugerencia, comentario. Yo soy malo por los consejos, pero a propósito de ciertos estudios que han salido, porque cada vez más las generaciones se dedican a las redes sociales, qué sé yo, a ver series, documentales, en fin, que está muy bien. Yo siempre lo he pensado como un complemento a la lectura. Incentivar la lectura así en frío no me gusta, pero alguna vez a alguien se lo escuché que uno tiene que incentivar la lectura a los hijos o a sus cercanos leyendo, leyendo con ellos, con los niños. Yo creo que eso es una muy buena manera de incentivar ese hábito que es tan importante, creo yo, para la imaginación, para la creatividad, pero por sobre todo para la cultura. Así que nada, eh, yo soy un fanático, soy un lector, era, ya no tanto, pero empedernido, así que yo creo que la lectura ayuda tanto, tanto, tanto en estos tiempos que evidentemente los tablets, los computadores y los teléfonos celulares ganan en tiempo no sé, para las generaciones más jóvenes es más atractivo hacer eso que leer un buen libro, así que nada, sobre todo a propósito Libro, de los... ¿Prefieres libro real o libros Ah, digitales? sí, sí, a mí me gustan los libros de papel, sí, pero debe ser ¿Cierto? por una cosa generacional, Karen, ¿no? Con olor a libro. Soy viejo, entonces, y sobre todo a propósito de la muerte de Mario Vargas Llosa, hace unos días, que revivió y si me permiten una recomendación, de todos los libros de Mario Vargas Llosa, eh, Conversación en la Catedral, creo que es una joya. Bueno, son varios, pero creo que esa es como el libro más interesante porque además Vargas Llosa tenía esa particularidad de ser extremadamente entretenido con el libro. O sea, tú ese libro de verdad no lo soltabas. Mm. Así que nada, perdón por ocupar los últimos minutos del programa
para hacerle un homenaje a los libros. Muy bien. Y a quienes, por supuesto, gastan tiempo y gastaron mucho tiempo en escribir esos libros para que otros como nosotros los leyeran. Karen Farías, Yanina González, don Pablo Burgos, esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana, que lo pasen estupendo, mucho éxito y nos vemos. Chao. Abrazos, chao, chao. Chau. Muchas gracias.